Muy buenas tardes con todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos me complace darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Reciban el especial saludo de nuestro director general, doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece sinceramente la participación de cada uno de ustedes en esta actividad académica. Su presencia demuestra el interés y compromiso con el aprendizaje continuo y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El día de hoy nos convoca un tema de gran relevancia en la actualidad: despido arbitrario y reposición laboral, jurisprudencia reciente. El propósito de esta conferencia es analizar los criterios más actuales desarrollados por los tribunales respecto a la protección frente al despido arbitrario y las posibilidades de reposición en el puesto de trabajo. Se revisarán las principales sentencias emitidas en el ámbito constitucional y laboral, así como su impacto en la interpretación del derecho al trabajo, la estabilidad laboral y la seguridad jurídica. El objetivo es brindarles herramientas jurídicas actualizadas para la adecuada comprensión y aplicación práctica de la jurisprudencia en materia de despido y reposición. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación del doctor Bismarck Seminario Morante, experto en Derecho Laboral, a quien extendemos nuestro especial agradecimiento y de quien leeré brevemente un extracto de su hoja de vida a manera de presentación. El doctor Seminario es maestro en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha concluido estudios del doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca en España. Especialista en Jurisprudencia Laboral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho. Es magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ex secretario de Confianza de la Corte Suprema de la República, ex asesor jurídico de la Dirección de Inteligencia Inspectiva de la SUNAFIL y actualmente desempeña el cargo de director legal del estudio Bismarck Seminario Abogados, además de ser docente universitario en pre y posgrado. Su experiencia académica y profesional sin duda enriquecerán este espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, queremos recordarles que para acceder a la certificación de este evento es necesario permanecer conectados al menos el 90% del tiempo total de esta conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a las preguntas que podrán formular a través de la opción Preguntas y Respuestas de esta plataforma. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido expositor, el doctor Seminario, por su valiosa contribución académica. Estimado doctor, bienvenido a los lunes de Derecho. 900 personas lo oyen atentamente. Les doy el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado Jimmy. Un saludo cordial a toda la familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la consideración y específicamente a su centro de estudios que ha hecho posible mi modesta y humilde participación en tan importante mes de capacitación. Entiendo que han estado recibiendo una serie de charlas, conferencias, sesiones de clase durante este mes que ya se va terminando. Y la verdad que es un verdadero placer poder compartir con diversas personas, entiendo, de todo el país, interesados por aprender un poco más acerca del derecho laboral. Quiero hacer un agradecimiento especial también a Jimmy, que fue quien se ha puesto en contacto conmigo por la invitación y por supuesto a todos los amigos, colegas, estudiantes y público que nos acompaña, ¿no? Tengo que confesar que en estos casi 8 años de trayectoria académica nunca había tenido un auditorio tan grande, francamente, nunca. Pero eso a mí me hace realmente sentir súper bien porque creo que es una forma de demostrar que hay interés por aprender un poco más. Eh, que desde ya les invito a estar atentos, de repente si hubiera alguna pregunta, como nos han hecho saber la organización de esta sesión, vamos a ir respondiendo una serie de preguntas en la etapa que ellos nos vayan indicando. ¿De acuerdo? Por mi parte, no tengo ningún inconveniente en responder las preguntas, las consultas que se nos van a formular. Yo encantado de absolver sus dudas. Creo yo que es parte medular de cualquier proceso de aprendizaje o reforzamiento de
nuestros conocimientos. He preparado unas láminas que las voy a compartir, a ver si me permiten, por favor, para un poquito guiar la presentación del día de hoy. A ver, ¿me confirman si se puede visualizar? Me Sí, parece que doctor, sí. se ¿Sí? visualiza perfectamente. Ujú. Ok, muy bien. Vamos a ver, creo que ya, ahora sí, ya lo podemos visualizar. ¿Ok? Muy bien, a ver, estamos en la primera lámina, ¿correcto? Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, doctor, está en el despido arbitrario. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, tocando un tema que, por decirlo menos, es sumamente controversial. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del despido en nuestro país, el que menos lo asocia inmediatamente al despido arbitrario. ¿De acuerdo? Pero la verdad de las cosas es de que tenemos un concepto a veces demasiado amplio o equivocado de lo que es el despido arbitrario. El día de hoy, queridos doctores, queridos colegas, queridos amigos, en esta plataforma virtual, vamos a disipar algunas dudas y hacer algunas diferenciaciones de lo que es realmente el despido arbitrario, de cómo es que se plasma en la realidad y cómo entenderlo en el terreno práctico para evitar confusiones. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de que ustedes puedan entender de una manera simple qué es el despido arbitrario en sentido propio. ¿De acuerdo? Para eso les traigo a ustedes esta lámina que estoy compartiendo pantalla en este momento, en donde ustedes pueden advertir de manera manifiesta un esquema que resume los tipos de despido que existen en nuestro país. En la parte superior, ustedes pueden advertir al despido justificado, al despido arreglado a derecho, al despido eh, correcto, al despido procedente, como lo llaman en España, o simplemente al despido justo, como lo llamamos en nuestro país. ¿De acuerdo? Algunos le llaman despido con causa justificada. Digamos que es el despido idóneo, el que sí reconoce la ley como una forma de extinción del contrato de trabajo, en el artículo 16 del decreto legislativo 728. La explicación que vamos a hacer en esta tarde, queridos amigos, está vinculado a lo que sucede en el régimen laboral privado del decreto legislativo 728 y con eso poderlo entender desde otra perspectiva de los regímenes diferenciados que existen en nuestro país. Entiéndase régimen laboral público, entiéndase régimen CAS, entiéndase régimen de la ley del servicio civil, entre otros. No vamos a hablar, evidentemente, de lo que sucede en nuestra lamentable informalidad en los contratos de locación de servicios, servicios por terceros y otras modalidades, porque evidentemente el tiempo no nos podría alcanzar, pero si en el transcurso de la sesión o en la etapa correspondiente hubiera alguna pregunta al respecto, no tengo ningún problema en responderla. Muy bien. Entonces, les decía, queridos amigos, que en la parte superior de esta gráfica que les comparto encontramos al despido justificado. En el Perú, para que un despido sea correcto, tiene que ser justificado. ¿Y cómo es un despido justificado? Cuando se da por conducta o capacidad del trabajador. Conducta o capacidad. A su vez, estas dos grandes eh, formas de despido justificado tienen un desarrollo normativo. En el artículo 24 y 25 vamos a encontrar los supuestos que están vinculados a la conducta del trabajador. En el artículo 24 y 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o más, de una forma más simple, Decreto Legislativo 728 en su texto único ordenado. Ahí vamos a encontrar el despido justificado por conducta que tiene que ver con comisión de faltas graves, inhabilitación o sentencia, condena por delito doloso. Si alguien es condenado de manera firme a una pena por un delito doloso, el empleador puede despedir al trabajador de forma justificada.
Si el trabajador es inhabilitado como una pena accesoria en un proceso penal o en un proceso administrativo, por ejemplo, en su colegio profesional al que pertenece, por más de 3 meses, indica la norma, el trabajador ha sido suspendido y por lo tanto no podrá seguir brindando sus servicios y conllevaría que el empleador, si así lo quisiera, pueda despedir al trabajador de forma justificada. Y por conducta vinculada a las faltas graves, que son los más comunes, listado del artículo 25 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Ahí vamos a encontrar todas las faltas graves que habilitan a un empleador a despedir a un trabajador bajo el régimen laboral privado. Aquí quiero hacer una primera precisión. Cuando me refiero a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, me refiero también al régimen 728, me refiero al régimen privado, pero no tiene nada que ver con la Ley del Servicio Civil. Si quisiéramos hablar de trabajadores o servidores públicos, ahí sí entra la Ley Servir, que ya hace una diferencia con lo que sucede con el régimen laboral privado en el sector privado, porque el régimen privado en el sector público se rige igual por las normas de la Ley Servir en materia disciplinaria. Poco ahí una mezcla normativa, pero así manda la ley de servicio civil, su reglamento y una directiva, la 2/2015 de servir. Quiero dejar eso claro para que no haya confusiones. Doctor, yo soy un trabajador del Estado bajo el régimen 728. ¿Quiere decir que me van a procesar con las faltas establecidas en el artículo 25? La respuesta es no. Te van a procesar disciplinariamente, si es que fuera el caso, utilizando la ley del servicio civil. Y si hay una sanción, también será en el marco de la ley del servicio civil. Listo. Así de concreto. Ahora, temas vinculados a la capacidad, esos también están reconocidos en nuestra ley, en el decreto legislativo 728, en su TUO, TUO, texto único ordenado, y establece en el artículo 23 temas de carácter sensorial, psicológico, sobrevenidos a la relación, al inicio de la relación laboral. Lo que quiere decir que si fue antes y el empleador aceptó al trabajador bajo esa condición, no podría luego decir, oye, por un tema de capacidad, te despido. Un tema de interpretación que ya se ha dado por ahí a nivel jurisprudencial. Ahora, doctor, si yo despedí a alguien por conducta, ¿me puede ir a denunciar a Sunafil? ¿Me puede demandar ante el Poder Judicial? La respuesta es sí, te va a denunciar, te va a demandar y Sunafil y el Poder Judicial le va a recibir la denuncia o la demanda. Es un tema formal, ok, la va a recibir y la va a admitir. En el caso de la demanda y en el caso de la denuncia iniciará el trámite con la investigación correspondiente. Una cosa es que te admitan una demanda o denuncia y otra cosa es que te estimen una demanda o una denuncia. Lo más seguro es que la consecuencia final sea el archivo, la desestimación de esa demanda o denuncia. Por eso es que ustedes ponen ahí en la columna de la derecha, en el extremo derecho, que no hay nada, no hay ninguna consecuencia. Porque se entiende que el despido ha sido correcto. Se entiende que el despido ha sido siguiendo toda la parte formal y de fondo necesario para que este despido sea justificado. Pero ¿qué sucede si yo quebranto algún supuesto de forma? ¿Será un despido justificado? Ya no, pues, sería un despido arbitrario. Por eso hay que tener mucho cuidado porque hay varios tipos de despido o varios casos de despidos que se dan en teoría de forma justificada, pero en el fondo, en la realidad, se hace un despido que empezó como justificado, empezó correctamente, pero terminó mal. Ese se convierte en un despido arbitrario. Cuidado con tener también supuestos procedimientos de despido, pero que en la realidad están encubriendo un despido arbitrario. Cuidado. Eso sí sería objeto de análisis y discusión en un proceso judicial eventualmente. Porque si yo lesioné el derecho a la defensa del trabajador, lo despedí inmediatamente sin darle la oportunidad de que se defienda, va al Poder Judicial, me va a ganar el proceso judicial, de todas maneras. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando nos referimos a un despido justificado. Entiéndase a un despido que se da cumpliendo todas las reglas de forma procedimentales y de fondo que corresponden al despido justo. Conducta o capacidad. Si yo no cumplo cuestiones de forma o de fondo, tengan por seguro que sí habría una consecuencia.
y seguramente esa consecuencia podría ser o bien la reposición o bien la indemnización. Seguimos. En el segundo gran grupo tenemos al despido arbitrario en sentido amplio o general. Yo lo llamo así para poderlo diferenciar de un subtipo que también lleva el mismo nombre, pero se llama despido arbitrario en sentido propio o en sentido específico. Todos los tipos de despido que han ido construyéndose con jurisprudencia o que ya están reconocidos por la ley, todos finalmente son despidos arbitrarios. Y eso lo podemos ir concatenando de lo que se ha establecido, por ejemplo, en el caso Fetratel y en el caso Eusebio Llanos Huasco, sentencias del Tribunal Constitucional que han interpretado lo que quiere decir nuestra Constitución política en el artículo 27, que sostiene que existe una adecuada protección contra el despido arbitrario. Entonces, tenemos que, en realidad, todos los tipos de despido que están en la ley o en la jurisprudencia son despidos arbitrarios en cierta forma. Pero como yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, en el tiempo que se nos ha conferido, algunos de estos tipos de despido, les menciono los que están en la lámina, ¿no? Despido nulo, incausado, fraudulento, indirecto, arbitrario y lesivo de derechos fundamentales. Doctor, ¿hay otros tipos de despido? Sí. Incluso en subclasificaciones a las que están aquí mencionadas en esta diapositiva. Por ejemplo, justamente hace un par de días me encontraba trabajando una demanda de despido desproporcional que se ha desprendido del despido lesivo de derechos fundamentales. Ya el tribunal lo ha interpretado como la infracción del derecho al debido proceso, artículo 139, inciso 3, en su dimensión sustantiva, por ejemplo, por quebrantar el principio de proporcionalidad y razonabilidad al imponer la sanción del despido. Esta lámina es un resumen, digamos, de los tipos de despido más comunes, pero no son los únicos. ¿De acuerdo? Seguimos. A ver, despido nulo. El despido nulo tiene un listado de situaciones que de concurrir se convierten en un despido nulo propiamente dicho. Este tipo de situaciones o este tipo de lista, ¿dónde se encuentra previsto? En el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Recordemos, y hoy vamos a desarrollarlo, que este tipo de despido es uno de los más antiguos y está legislado expresamente en nuestra norma. Este tipo de despido tiene como característica fundamental la protección de derechos fundamentales en sentido estricto. Su característica esencial es tutelar derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales? Los que están previstos y desarrollados en nuestra Constitución Política del Estado que se relacionan con los supuestos del artículo 29. Por ejemplo, alguien fue despedido por temas sindicales, podríamos hablar de una posible infracción del derecho a la libertad sindical. Un trabajador fue despedido por un tema religioso, podría ser un despido nulo por atentar su derecho a la libertad de conciencia o de religión. Entonces, va a ir variando en función al caso qué causal del artículo 29 se pudiera invocar. Si finalmente el juez estima que mi demanda es fundada, yo le puedo pedir al juez o bien que me repongan o bien que me indemnicen. Si me plantean la reposición como pretensión principal, yo como juez tengo que entender que lo que quiere el trabajador en primer momento es regresar a trabajar. Pero puede ser, conforme a la ley, que el trabajador diga, no, ya no quiero volver porque tengo otra propuesta de trabajo, tengo otra mejor perspectiva de lo que estoy planeando para mi futuro profesional, entre otras cosas. Entonces, la ley le permite al trabajador demandante o ex trabajador demandante variar la pretensión de reposición por una de indemnización por despido arbitrario. ¿Se puede? Sí se puede, queridos doctores. Está expresamente reconocido en nuestra legislación vigente. Y eso tiene mucho de lógica porque eh, el artículo 34 en su último párrafo de la nueva, del decreto Supremo 00397TR, que es el tubo del decreto legislativo 728,
contempla como una alternativa frente al transcurso del tiempo en el que se va a tutelar el despido nulo. Claro, porque un proceso judicial, ¿cuánto tiempo toma? ¿Toma un mes? No, toma años. Y se lo dice alguien que conoce al Poder Judicial desde muchos años y sabemos la problemática que hay a nivel interno de la institución. Entonces, hasta que me den la reposición pueden pasar muchas cosas. Entonces, qué hace la ley? ¿Qué consideró el legislador? Ok, si mientras el tiempo del proceso transcurre y no se otorga o no se obtiene la sentencia de reposición, no hay ninguna medida cautelar ni nada, ¿qué puedo hacer? Pedir mi indemnización, variar la consecuencia de reposición por una indemnización. Tan simple como eso. El despido nulo es un tipo de despido que hasta antes de los dos que vamos a ver a continuación era el único, legislativamente hablando, que está positivizado, que otorgaba la reposición al puesto de trabajo. Hasta antes de los casos Fetratel y Eusebio Llanos Huasco, sentencias que incorporan al ordenamiento o al sistema jurídico laboral peruano el despido incausado y fraudulento, no había la forma de ser repuesto si no fuera por uno de los supuestos del artículo 29. Y justamente es lo que un poco motivó al Tribunal Constitucional de aquellos años a crear estos dos nuevos tipos de despido que voy a pasar a explicar a continuación. Además, si es que un juez declara fundada la demanda de un despido nulo, podría pedirle, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 del decreto legislativo 728, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo en que se estuvo despedido de forma incorrecta. Un tratamiento bastante interesante, porque es una forma también de mandar un mensaje al empleador. Tú despides a alguien, no solamente va a obtener que es su reposición, sino además te van a ordenar que le pagues las remuneraciones devengadas por el tiempo en que no se estuvo trabajando. Vamos a conversar eso un poquito más adelante. A raíz de que no había otra forma de ser repuesto que no sea por el despido nulo, el Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 27 de nuestra norma suprema, introdujo a nuestro sistema laboral peruano dos nuevos tipos de despido que no están previstos en la ley hasta el día de hoy. Me refiero al despido incausado y fraudulento. Casos Fetratel, expediente 1124-2001, caso Eusebio Llanos Huasco, expediente 976-2001. Las sentencias me parece salieron entre los años 2002 y 2003. De esa fecha están todavía vigentes esas dos sentencias. ¿Por qué el Tribunal Constitucional se irrogó esta atribución de crear dos nuevos tipos de despido? ¿Lo hizo por querer fastidiar e incomodar al empleador, a los empleados en general? No. Lo hizo aplicando un control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? El estricto cumplimiento y seguimiento de las normas internacionales aplicables a un caso concreto en nuestro país. Para entender el despido incausado y fraudulento y el por qué se crean como una alternativa de reposición, tendríamos que remitirnos al Protocolo de San Salvador, norma internacional ratificada por el Perú. ¿Qué sostiene este protocolo en su artículo 7, literal D? Señores, el Estado que ratifique el protocolo debe asegurar que sus trabajadores tengan dos alternativas frente a un despido arbitrario o injustificado, como lo llama expresamente el protocolo. Frente a eso, ¿qué teníamos en esos años? Un artículo, como es el 38 del Decreto Legislativo 728, que otorgaba la indemnización por despido arbitrario, y un artículo 34 y 40 del Decreto 728 que otorgaba la reposición. ¿En qué casos? En el caso del despido nulo. No había otros. Si había una persona que había sido despedida antes de estas dos sentencias, la única alternativa, lo único que podía aspirar era a una indemnización. No había opción a reponerse. Lo cual generó todo un debate porque claramente estaban haciendo una interpretación restrictiva del artículo 27 e indicando que solo cabe la indemnización y no la reposición, cosa que personalmente nunca he compartido.
por un control de convencionalidad. El protocolo de San Salvador compromete al Estado a que los trabajadores tengan dos alternativas siempre y este sea el que escoja si va por una u otra. Así de simple. Pero como no había esas alternativas, solamente estaba la indemnización o los supuestos del artículo 29 como despido nulo, el tribunal interpreta y dice, vamos a agregar otra forma de protección contra el despido arbitrario. Y así es como aparece el despido incausado y fraudulento, cuya consecuencia en caso una demanda sea declarada fundada es retornar al puesto de trabajo. Retomar al puesto de trabajo. Y eso me hace recordar a lo que establece el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, porque estos casos fueron procesos de amparo. Retrotraer hasta el momento previo a la vulneración del derecho constitucional, tal cual. Retrotraer, regresar, reponer al trabajador hasta antes del día en que fue despedido. Seguimos, para luego desarrollar despido indirecto. Este es el que proviene de los actos de hostilidad estipulados en el artículo 30 del Decreto Legislativo 728. Consecuencia del despido indirecto, la indemnización por despido arbitrario. Si yo soy un trabajador que me se siente hostilizado, le curso una carta al empleador para que cese ese acto hostil y la respuesta es negativa o hay silencio, ¿qué queda? Acudir al poder judicial. Y ya será el juez, a pedido tuyo como demandante, que el que ordene el cese del acto hostil o el que ordene el pago de una indemnización por despido arbitrario. Por eso en la columna del lado derecho se pone como consecuencia la indemnización. Claro. Luego, queridos amigos, aparece el despido arbitrario en sentido estricto, en sentido específico. Despido que está previsto en el artículo 34 y 38 en cuanto a su cuantía. Ahí se hace referencia a la remuneración y media por cada año completo de servicios hasta un tope de 12 remuneraciones. Cuando uno invoca despido arbitrario en sentido específico, la consecuencia tiene que ser la indemnización. Si yo quiero ser repuesto, no puedo invocar un despido arbitrario. No al menos para mí. Yo sé que hay algunos por ahí colegas que tienen posturas bastante interesantes que opinan distinto y en buena hora. Finalmente de eso se trata este espacio académico de discusión, debate e intercambio de ideas. Sobre todo porque ni siquiera la jurisprudencia es pacífica al respecto. Es válido. ¿No? Pero me parece que saber identificar los tipos de despido en nuestro país nos ayudaría también a ordenarnos en el mundo procesal laboral, para que así nos estén planteando en una demanda todos los tipos de despido como pretensiones subordinadas, se me ocurre, en una demanda. Identificar con objetividad el tipo de despido, desde mi perspectiva, es necesario para hacer una buena demanda y por lo tanto un buen proceso laboral. Obviamente la consecuencia es la indemnización. ¿Qué nos indica el artículo 34? Que es despido arbitrario aquel que ha sido despedido sin motivo, sin razón o sin una causa que se logra acreditar en juicio. En juicio. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos claro si en un proceso, digamos, disciplinario, por ejemplo, se le imputó al trabajador una falta y esa falta finalmente no fue cierta. ¿Puedo yo plantear la indemnización por despido arbitrario? Sí, claro. Pues. Aunque también podrías plantear el despido fraudulento, cuya consecuencia es la reposición. Entonces, estamos hablando de una serie de situaciones que va a ir cambiando en función a cada caso concreto, a lo que también el trabajador desee, a lo que el trabajador quiera. Hay muchas personas que ya no quieren volver porque si vuelven saben que la van a pasar muy mal, saben que van a ser hostilizados, saben que van a tener problemas serios. Así de simple. Bien. Despido lesivo de derechos fundamentales. Este tipo de despido como tal no ha existido, digamos, si no fuera hace unos cuantos años, ya que ya se ha ido institucionalizando como tal
y desprendiéndose de lo que la doctrina europea principalmente llama derechos laborales inespecíficos, que son aquellos derechos que no están en el catálogo del artículo 22 al 29 de la Constitución Política, sino que están dispersos en los demás artículos de nuestra norma suprema, nuestra ley fundamental, de nuestra Carta Magna. Hasta algunos casos que por ahí el Tribunal Constitucional peruano fue restableciendo derechos vulnerados en el marco de una relación laboral. Pongo un ejemplo. Alguien es despedido por su libertad de conciencia religiosa sobre cierta religión. Alguien es despedido por haberse expresado de alguna manera en contra del empleador. Alguien es despedido lesionando su derecho a la defensa y su debido proceso. Esos son derechos fundamentales, que si se lesionan dentro del marco, en el seno de una relación laboral, le permitiría al perjudicado, al agraviado, acudir a la justicia a pedir que se le restituya, se le reponga en principio. Ahora bien, debemos tener en cuenta, queridos amigos, queridos doctores, colegas, queridos estudiantes, que este tipo de despido no tiene una base legal propiamente dicha. Ha sido desarrollada por jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la propia Corte Suprema, tomando en cuenta los derechos fundamentales que han sido tutelados en diversos procesos judiciales, ante el propio Poder Judicial y ante el Tribunal Constitucional. Así funciona, queridos doctores. Ahora bien, vamos a tratar de desarrollar rápidamente en el tiempo que nos queda cada uno de los tipos de despido arbitrario que están indicados en esta gráfica para que ustedes más o menos entiendan el contexto de su aplicación. Repito, si hay algún colega abogado laboralista que me está escuchando, sería ideal que tenga claro cuáles son estos tipos de despido para que los pueda plasmar correctamente en su demanda y no esté jugando a la suerte a ver cuál de estos finalmente es aceptado por el juez. Identificar el despido que vas a plantear es fundamental para una demanda bien estructurada, para un proceso muy pulcro que no tenga ningún inconveniente dentro del desarrollo de sus etapas. Así es como se construye un despido arbitrario. Muy bien, vamos a hablar un poquito del despido arbitrario en sentido general y vamos a enfocarnos propiamente en el despido indirecto, que es uno de los despidos menos comunes o digamos menos conocidos tal vez y puesto en práctica, pese a que la ley es clara en señalar que viene a ser una forma importante de contrarrestar, de luchar contra la hostilización laboral. Vamos a ver cómo funciona. A ver, el artículo 30 del decreto legislativo 728, esto es régimen privado, contempla una serie de supuestos que son considerados actos de hostilidad equiparables al despido. ¿Qué quiere decir? Que alguno de estos supuestos, de estas circunstancias, en realidad, en el trasfondo, tiene que ver con la intención de que el trabajador renuncie o que se le despida. Así funciona. Veamos algunos de los supuestos, rápido para poder avanzar. ¿Es un acto de hostilidad equiparable al despido? La falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente. Si en mi contrato se pactó que el pago de las remuneraciones debe ser el 28 de cada mes, a modo de ejemplo, el empleador no me puede pagar el 29 ni el 30, mucho menos al mes siguiente, porque eso es considerado un acto de hostilidad. Salvo que indica la norma que por fuerza mayor o caso fortuito, o sea, por una circunstancia en particular que así lo amerite, se sustente el retraso en el pago remunerativo. Pero no es la regla, es una excepción. La regla es que si tú no pagas, automáticamente la remuneración automáticamente es acto de hostilidad. Doctor, pero ya pagué el día siguiente, pagué el 29. Ya se cometió un acto hostil, más allá de que tú lo repares después.
Segundo supuesto, uno de los que más me llaman la atención, que está vinculado al primero, la reducción de la categoría y de la remuneración. Nadie puede reducir tu salario si no es con tu consentimiento. Y eso que para reducir la remuneración hay una serie de factores o atribuciones que hay que tomar en cuenta, porque antes de la redacción actual de la norma, la hostilidad era la reducción inmotivada de la remuneración. ¿Qué quiere decir? Que si había una razón que justificaba la reducción salarial, no era considerado un acto hostil. Sin embargo, la redacción actual es bastante concisa, bastante contundente. La reducción de la remuneración a secas, lo cual daría a entender de que si son 10 centavos, igual es un acto hostil. Ya son temas de interpretación de proporcionalidad y razonabilidad que se discuten, por supuesto, en un proceso judicial. Bien, seguimos para avanzar, por favor. Ahí están los demás supuestos que son considerados actos de hostilidad equiparables al despido. Rápido. Doctor, ¿cómo hago para hacer efectiva la protección frente a estos actos hostiles? Simple. La ley sostiene que el trabajador que se considera hostilizado tiene que cursarle una carta a su empleador y otorgarle no menos de 6 días naturales para que efectúe su descargo o enmiende su conducta. Si yo soy el empleador y recibo una carta de cese de actos hostiles de un trabajador, es porque él considera que está pasando algo que a él le afecta considerablemente. Veo, me está dando 7 días, 8 días. Correcto, es posible porque la norma indica no menos de 6 para poder hacer los respectivos descargos o simplemente para aceptar que me equivoqué y corregir y que no vuelva a pasar, por supuesto. En la mayoría de casos, los empleadores rechazan la comisión de un acto hostil o simplemente no contestan. Silencio total. Lo cual obviamente es bastante controversial. Bastante controversial. ¿Y por qué es controversial? Porque muchas veces los trabajadores presentan cartas de cese de actos hostiles solamente con la intención de perjudicar al empleador. Porque se crea que con eso se va a tener temor, se va a poner en discusión y demás. No siempre es así. Porque, quiera que no, si bien son canales legales, son formas que establece la ley, muchas veces son establecidos o en todo caso utilizados de forma indebida. Pero está ahí, si tienes cómo sustentarlo, pues adelante. Ahora, en el hipotético caso que la respuesta sea negativa, no hubo acto de hostilidad, o que la respuesta sea o se sustente en un silencio, no digo ni A, ni B, ni C, no digo sí me equivoqué, tampoco digo no me equivoqué, guardo silencio. El empleador, o en todo caso el trabajador respecto a ese empleador, debe entender de que ha habido un rechazo de la solicitud de cese de actos hostiles. ¿Qué le queda? Ir al Poder Judicial. Y al juez tiene que plantearle en su demanda cualquiera de las dos opciones que estamos aquí mencionando. Accionar para que se cese la hostilidad, es decir, sea el juez el que ordene el cese de un acto hostil, ya no el trabajador directamente al empleador, sino un juez le dirá, oye, empleador, te estás equivocando, cese este acto hostil. Si finalmente se declara fundada, aparte de que va a ordenar el cese, va a disponer una multa que corresponda según la gravedad de lo acontecido. Como segunda opción, porque esto es excluyente, se puede pedir la culminación de la relación laboral y ahí viene el pago de la indemnización por despido arbitrario. Artículo 38. Por eso les decía que el despido indirecto tiene que estar orientado al pago de una indemnización en caso no se opte porque o por pedirle al juez que cese el acto hostil, que ordene el cese del acto hostil. Bien, avanzamos. Entramos al despido arbitrario en sentido propio, en sentido específico, en sentido nato, para que ustedes conozcan y tengan una idea
de cómo es que se configura un despido arbitrario, no de una visión general que abarca todos los tipos de despidos, sino en la parte especial. El despido arbitrario, queridos doctores, está reconocido en la ley, artículo 34. ¿Qué nos indica? Que es arbitrario aquel despido que se da sin expresión de causa o por no poderse demostrar está en juicio. Si alguien es despedido sin una causa justificada, reconocida por la ley, por conducto o capacidad que hace un momento acabo de comentar, entonces estaríamos ante una situación que configura tranquilamente un despido arbitrario. Fuiste como cualquier día a trabajar, a prestar servicios y te dijeron, ¿sabes qué? Estás prohibido de ingresar, pero no te dan ningún documento, nada que sustente esa decisión. Es un despido arbitrario. Porque solamente se puede despedir con expresión de causa y esa causa tiene que ser por conducta o por capacidad. Tan simple como es. Ahora, en este caso puntual, lo que corresponde es la indemnización. Si alguien quiere ser indemnizado y considera que lo han despedido sin expresión de causa, lo que tiene que hacer es plantear un despido arbitrario. Si quiere ser repuesto, en todo caso tendría que ir al despido incausado, que es el otro tipo de despido. Aprovechando el pago o la pretensión de pago de indemnización, también se puede demandar otros beneficios o derechos que pudieran estar pendientes. Claro que sí. Y esto incluso nos lleva a pensar que aquí hablamos de una indemnización tarifada, que ya está establecida en la ley, remuneración y media por cada año completo de servicios. Pero tenemos que esta indemnización tiene un tope, está establecido en la ley. Ese tope es 12 remuneraciones, 12 sueldos. Sobre esto quiero hacer una reflexión porque algunos consideran que es un monto que suele ser muy bajo. Sobre todo porque las remuneraciones en nuestro país suelen ser también bastante diminutas, bastante reducidas. Si yo voy a pedir una indemnización por despido arbitrario ganando poco, mi indemnización va a ser bastante reducida. Por eso es que algunos optan mejor por la reposición, no tanto por la indemnización. Bien, ahora, ¿en qué casos procede la indemnización por despido arbitrario? Cuando se supere el periodo de prueba. Y para trabajadores ordinarios, ¿cuánto tiempo es? 3 meses. Confianza, 6 meses. Dirección, un año. Si tú superas los 3 meses ocupando un cargo ordinario y te despiden de forma arbitraria, puedes pedir la indemnización por despido arbitrario. Seguimos. Siguiente tipo de despido, despido nulo, que es el que está previsto, como les había indicado, en el artículo 29. ¿Qué nos indica este artículo? Que hay algunas circunstancias que generan un despido nulo. Por ejemplo, afiliarme a un sindicato o ser candidata a representante de los trabajadores o haber actuado en esa condición. Y por eso se despide al trabajador, entonces estamos ante un despido nulo. ¿Por qué? Porque se han lesionado derechos fundamentales, que lo dije en la parte introductoria de la clase. ¿Qué derecho fundamental o derechos fundamentales se habrían infringido en estos dos supuestos? Derecho a la libertad de sindicación o sindicalización, en su vertiente positiva y negativa. Yo decido afiliarme a un sindicato y por eso me despiden. Es un despido nulo por infringir el derecho a la libertad sindical. Yo decidí libremente ejercer mi derecho de sindicalización. Si ya lo hice, si ya lo puse en marcha, si ya es claro y es concreto y me saca, me despiden por esa situación, es un despido nulo. ¿Saben cuál es el problema? Probarlo. ¿Cómo yo pruebo de que me despidieron por haber decidido afiliarme al sindicato, por haber decidido ser candidato a representante de los trabajadores? Es difícil, por no decir imposible.
Es difícil. Siempre hay algo, pero es difícil. Y hay veces que el tiempo es corto. Quieres hacer una muy buena demanda, tienes tan solo 30 días hábiles que cuando ya te das cuenta están por vencer. Entonces, armas tu demanda con lo poco o mucho que puedas tener. Presentar una queja o participar en procesos contra el empleador. Yo demando o denuncio a alguien y por esa razón me despiden. Es un despido nulo. ¿Qué derechos fundamentales se han vulnerado acá? El derecho de petición administrativa, porque también puedo ser despedido por haber denunciado a mi empleador ante SUNAFIL, que es un ente administrativo, entre otros. Entonces, ¿qué diremos? Me despediste por haber demandado ante el Poder Judicial mis beneficios sociales. Ok, es un despido nulo. Por vulnerar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, específicamente en su derecho de acción, el derecho a demandar. Bien, bueno, también está acá el embarazo, ¿no? O el nacimiento y la lactancia. Si una madre es despedida en su estado de gestación, en su proceso de gestación, ¿no? Apenas su hijo nace o en el periodo de lactancia, entonces estamos ante un eh, despido nulo. Acá están los derechos fundamentales que se vulnerarían con esos supuestos. Libertad sindical, que ya lo mencionamos, libertad de petición, que ya lo mencionamos también. El derecho a la igualdad en la ley tendría que ver con la discriminación por raza, sexo, religión, opinión, idioma, discapacidad u otra índole, ¿no? Y también tenemos el derecho a la protección especial de la familia, ¿no? En el caso de las madres gestantes. También yo agregaría ahí el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque si una dama decide libremente ser mamá, pues está desarrollándose como persona. Y si este se restringe, entonces habría una lesión a ese derecho. Bien, y ahora pasamos a los dos tipos de despido que les había adelantado que el Tribunal Constitucional ha incorporado a nuestro sistema jurídico nacional. Me refiero, por supuesto, al despido incausado y al despido fraudulento. ¿De acuerdo? Dos tipos de despido que surgieron de las sentencias de los casos Fetratel y Eusebio Llanos Huasco, que ya mencioné. Y vamos a tratar de comprender cuándo estamos frente a un despido incausado y cuándo ante un despido fraudulento. Para empezar, el despido incausado es aquel que se da de forma verbal o comunicación escrita sin expresar la causa que deriva de la conducta y que permite o justifica un despido. Si no hay nada que justifique tu despido, es un despido incausado. En efecto, de declararse fundada la demanda de despido incausado, la consecuencia, ¿cuál va a ser? La readmisión, la reinstalación o simplemente la reposición al puesto de trabajo. Por eso es importante tener claro qué tipo de despido vas a plantear en base a la pretensión de tu patrocinado. En vía ordinaria laboral se tramita este proceso de reposición por despido incausado. Esto ya ha quedado zanjado en el primer Pleno Supremo en materia laboral del año 2012 y uno que fue por ahí ampliado y confirmado en el año 2014. Segundo Pleno Supremo en materia laboral. Bien, ¿es posible ir al proceso de amparo? Ya no. Antes, de hecho, Fetratel y Eusebio Llanos Guasco son procesos de amparo, pero ya la justicia ha indicado que puede tranquilamente irse al proceso ordinario laboral ante un juez de trabajo, de un juez que ocupe esa función, porque también somos conscientes que hay lugares donde no hay jueces laborales, son jueces civiles o jueces mixtos. Esa es nuestra realidad, lamentable, por cierto. La justicia especializada es fundamental si queremos una correcta administración de justicia. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora está el despido fraudulento. Y atención aquí, queridos amigos, porque es donde hay la mayor cantidad de casos de confusión o vinculados a una confusión. Imputar al trabajador hechos falsos, inexistentes o imaginarios
Es un despido fraudulento. Hechos falsos, inexistentes o imaginarios son aquellos sobre los que no existe prueba alguna. Yo lo llamo el despido por chismes de pasillo. Te despedí porque me contaron que tú fuiste. Te despedí porque me dijeron que muy seguramente tú seas el responsable de lo que pasó. Te despedí porque por ahí me chismearon de que tú estuviste en el lugar de los hechos. Eso es un despido fraudulento en sentido propio, porque no guarda la verdad la verdad que amerita este tipo de casos. Atribuye al trabajo una falta no prevista quebrantando el principio de tipicidad. Eso es básico. Si yo voy a decir que alguien fue despedido de forma fraudulenta, tengo que tener claro de que se ha quebrantado el principio de tipicidad o el subprincipio de taxatividad, que exige que, desprendiéndose del principio de legalidad, haya una aplicación necesaria del marco normativo o reglamentario para sustentar una falta. Yo no puedo despedir a alguien por una falta que no estaba tipificada al momento de los hechos, como en el ámbito penal, ¿no? Mis amigos penalistas, el famoso nullum crimen sine lege, ¿no? No hay crimen, no hay investigación, no hay caso, si es que no estaba previsto en una ley previamente. Tres, se produce la extinción de la relación laboral con un vicio de la voluntad. El típico caso de obligarte a renunciar. Si te obligaron a renunciar, si te dijeron, ¿sabes qué? Si no firmas, vas a tener serios problemas, se te va a cuestionar, se te va a trastocar todas tus prerrogativas, te vamos a denunciar ante la comisaría, te vamos a denunciar ante el Ministerio Público y no te vamos a dejar en paz. Eso es un despido fraudulento. ¿Por qué? Porque se está lesionando el derecho a la libertad de trabajo en la intención de que la renuncia tiene que necesariamente ser voluntaria. No existe la invitación a renunciar, eso es totalmente falso. Que en la práctica se dé es otra cosa, pero de ahí a que sea correcto, eso sí no está nada correcto, queridos doctores, colegas. Y ahí me hace recordar, los que somos abogados, a nuestro curso de acto jurídico, ¿no? Cuando nuestros maestros que nos hablaban de los vicios de la voluntad, vicio por error, por coacción, ¿no? Por violencia, entre otros. Eso también constituye un despido fraudulento. Último punto, cuando se despide a un trabajador mediante la fabricación de pruebas. Cuando creo historias y medios de prueba para tener el sustento suficiente de despedir a un trabajador. ¿Se imaginan ustedes despedir a alguien porque supuestamente se está llevando un celular que alguien puso intencionalmente en su maletín, en su mochila, en su morral, como quieran? Carita de control, abra sus cosas, sale y ese celular, no sé quién lo ha puesto ahí, pero ese es su morral, sí, listo, usted asume la responsabilidad. Te han sembrado una prueba, te han fabricado una prueba, ¿no? Si eso se llega a demostrar, es un despido fraudulento y por lo tanto la consecuencia sería en su oportunidad la reposición. Cuidado con estar fabricando pruebas. Igual, en caso se plantee una demanda de este tipo, la consecuencia será la readmisión o reposición y conforme al primer Pleno Supremo Laboral, la vía sería la del proceso ordinario laboral. ¿Ya? En amparo solo si el trabajador acredita fehacientemente o indubitablemente la existencia de fraude, lo cual es bien difícil, honestamente. Muy difícil, ¿no? Porque eso de acreditación fehaciente ya sería prácticamente una sentencia, apenas se conozca en un caso. La idea es presentar una tesis, una teoría, para que se discute en audiencia y después se tome una decisión, una sentencia. Es algo básico.
Y por último, ya para ir culminando, el despido lesivo de derechos fundamentales. Como les había adelantado, queridos doctores, este tipo de despido es uno de los más contemporáneos como tal, o sea, bajo ese nombre. Probablemente es un despido que existió desde siempre, pero nunca se le reconoció esa condición porque se consideraba de que cualquier lesión a los derechos fundamentales en el marco de una relación laboral se debía acudir al proceso de amparo. Eso ya cambió. Hoy por hoy los jueces laborales pueden conocer despidos lesivos, derechos fundamentales. Claro que sí, porque todo juez antes de su especialidad, sea penal, civil, familia, contencioso, administrativa, comercial, etcétera, es un juez constitucional. ¿Por qué? Porque tiene el deber de hacer respetar la Constitución. Y Constitución para el ámbito laboral no solamente lo que está entre el 22 y el 29 de dicha norma suprema, sino todo el bloque constitucional. Cuando una persona ingresa a prestar servicios, renuncia, deja de lado, desconoce los derechos de los que es titular en su calidad de persona. A ver, un trabajador, por más que tenga esa condición, por más subordinado que sea, no pierde su dignidad. No se pueden desconocer sus derechos. ¿Por qué? Ah, porque estoy en una relación de trabajo, solamente tienes los derechos del artículo 22 al 29 de la Constitución. Falso. Tienes derecho a un trabajo digno, artículo 1 de la Constitución. Tienes derecho a libertad de expresión en el marco laboral, derecho a libertad de expresión. Tienes derecho a transitar de un lugar a otro en beneficio de la institución, etcétera, etcétera. Esos son situaciones especiales que lleva a pensar que esos derechos no deben ser desconocidos en una relación laboral. Los derechos fundamentales no constituyen únicamente mandatos de abstención que puedan hacer valer a los ciudadanos frente al Estado, sino también entre particulares. A ver, veamos. Eh, yo tengo claro de que la mayoría de procesos judiciales se dan entre una persona privada y el Estado, o entre entidades públicas, Estado contra Estado. Pero es muy pocas veces que el Estado es discutido a través de un proceso de amparo en esta primera idea, que entre particulares también puede haber un conflicto, entre vecinos, entre dos asociaciones, dos sindicatos, ¿no? ¿Pueden haber confrontación? Sí, puede haber, por supuesto. Es viable totalmente. Entonces, justamente como hay lesión de derechos entre particulares, se debe tener en cuenta que existe, o caso, ¿no? Eh, y en sentido así propio, específico, la posibilidad que entre privados también se cuestionen la lesión de sus derechos fundamentales. Yo soy una empresa privada, ¿ok? ¿Te puedo demandar vía amparo la lesión de mi derecho a la libertad de conciencia? Claro que sí. Aunque hoy ya eso ha ido cambiando y todas esas discusiones recaen en los jueces eh, de trabajo, ¿no? Si bien en virtud de la subordinación el trabajador autolimita su libertad y se somete a poderes del empleador, estos poderes, y atención aquí, se encuentran limitados. ¿Limitados a qué? Al respeto a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Si bien la subordinación es un elemento del contrato de trabajo que no lo discutimos, hay que tomar en cuenta que es limitado, no es ilimitado, no es absoluto. ¿Y por qué no lo es? Porque no existe ningún derecho absoluto. No tenemos derechos absolutos. Tal vez la libertad de conciencia, porque la tenemos dentro de nuestra psiquis, ¿no? De ahí todos los demás son derechos relativos. La vida no es un derecho absoluto. Desde que la propia legislación acepta el aborto terapéutico y hace poco ya se ha institucionalizado la muerte asistida, queda claro que no es un derecho absoluto. Por lo tanto, todo esto que estamos evaluando tampoco tendría ese
punto a mencionar, ¿no? Hay que tener ahí bastante en cuenta. Límite del poder de subordinación, la no afectación de los derechos del trabajador. Si el trabajador se siente afectado, ya rompí esa línea, ya trasladé esa línea, ya me salté esa línea. Y hay que tener cuidado. Ahí está un poquito acerca de la doctrina que desarrolló los derechos laborales inespecíficos, ¿no? En el entendido de aquellos derechos que tienen que ver con eh, aspectos distintos a los establecidos de forma expresa en la Constitución en el rubro de derechos laborales. ¿El derecho a la educación en el marco de una relación de trabajo es un derecho inespecífico? Claro que sí, porque no está entre el 22 y el 29, pero se podría solicitar su tutela, su protección, ¿no? En la etapa y momento que corresponda. Por eso ahí hay que tener en cuenta la doctrina del gran reconocido y gran amigo, el doctor Manuel Carlos Palomeque, docente de la Universidad de Salamanca en España, que ha dado una opinión bastante interesante y que la doctrina nacional, como la del doctor Omar Toledo, que en sus escritos, sus artículos sostiene que estas labores corresponden por su condición de eh, ciudadano. Sus derechos le corresponden por ser ciudadano, no por ser trabajador. Y es que cuando ingresas a trabajar, no es que tus derechos como ciudadano quedan en la puerta del centro laboral, tú los llevas contigo porque son inherentes a ti, forman parte de tu sentir. Muy bien, doctor, yo tengo un proceso en el que se ha lesionado mi derecho a la libertad de expresión. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Al juez constitucional? No. ¿Al juez civil? No. ¿A dónde? Al juez de trabajo. Porque el juez de trabajo conoce la Constitución. Además, se ha reconocido que el proceso de amparo no posee etapa probatoria, ¿no? Y eso ha conllevado ver la necesidad de que esos debates, donde sí se requiere una fuerte actuación probatoria, quede reservado para su oportunidad. Bien, ahora, hay algunos todavía que presentan amparos muy raro, casi, casi ya inexistente, el que menos va al juez de trabajo en este caso, que a su vez es un juez constitucional, obvia razón. Nadie se puede considerar magistrado en una especialidad sin conocer la Constitución. Sería realmente complicado. Bien, ¿cuál sería la pretensión frente a un despido lesivo de derechos fundamentales? ¿La reposición o la indemnización? Bueno, tomando en cuenta que se ve afectado el derecho al trabajo, lo más lógico es pedir la reposición. ¿La posibilidad? ¿Qué no dice la práctica? La mayoría pide reposición. Esa es la verdad. La mayoría solicita ser repuesto, por obvias razones, que le conviene. Bien. Ahora, eh, ¿qué tenemos de importante que agregar? Que en este tipo de casos, en ejecución de sentencia, al igual que en el despido nulo, se puede hacer el cambio, ¿no? De la reposición por una indemnización por despido arbitrario. Recordemos que las formas de tutela son excluyentes, no pueden estar las dos, o bien la reposición o bien la ida, nunca las dos. Lo que sí yo he considerado, y eso ha sido altamente debatido, es que si tú optas por la indemnización por despido arbitrario por el hecho del despido, desde mi tesis, considero que no está prohibido luego demandar daños y perjuicios. He acreditado algo previamente. No quiero la reposición, quiero la indemnización. ¿Puedo yo acudir al Poder Judicial aclarando esto? Sí, aunque no es lo normal, pero es posible. Ya eso se verá en su momento, ¿no? Ahora, el despido lesivo de derechos fundamentales ha tenido una crítica bastante fuerte, porque como no está positivizada, nadie lo considera como un despido realmente.
pero sí tenemos sentencias que lo contemplan. Miren ustedes, expediente 895/2001, libertad de conciencia y religión. Expediente 1058/2006, Rafael García Mendoza, el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones. O sea, ahí hay que tener presente estas sentencias, ¿no? El expediente 2465/2004 ATC, expediente 10097/2006 PATC. En el caso del anterior, libertad de expresión e información, y en este, el último que he mencionado, derecho a la defensa y el debido procedimiento, específicamente por el famoso ne bis in idem, ya así sancionado, no se me puede volver a castigar. Entonces, como ven, hay bastante discusión, pero también hay armonía jurisprudencial. Bien, para cerrar, la última etapa, despido fraudulento y despido incausado. Les había indicado en la explicación de la sesión, queridos doctores, que la consecuencia es la reposición en primer término. ¿Ok? ¿Qué han estado haciendo algunos abogados? Aparte de eso, vamos a pedir la indemnización por daños y perjuicios. ¿Qué pasó? Corte Suprema, Tribunal Constitucional en su mayoría, improcedente. ¿Por qué? Porque no es posible que se reconozca estos conceptos de daño, digamos, de daños y perjuicios, producto de un despido como el incausado y fraudulento que no están reconocidos legalmente, no están positivizados. Sin embargo, vean una corriente que dice, un momento, hay un caso emblemático, el caso magistrado del TC versus Perú, de la sentencia del año 2001, que da cuenta de la imposibilidad de restablecer el derecho por diversas razones. Primero, porque algunos magistrados ya habían superado el límite de edad o incluso ya habían fallecido y era imposible su ejecución. ¿Qué se hizo? Indemnizar. Era una forma de reparación adicional. Entonces, digamos que si bien todo parte de la primera idea que tenga el demandante en cuanto a su proceso, también es cierto que en el camino pueden pasar una diversidad de cosas que haga necesario hacer ciertos ajustes. Pero lo que queremos llegar, es posible que se pueda tener o pagar daños y perjuicios, entiéndase el daño moral, lucro cesante y daño emergente a los trabajadores afectados. Les comento que el quinto Pleno Supremo en materia laboral, que involucra la reunión de los jueces supremos para tomar algunas posturas, sostiene en el tema 3 que por mayoría, no por unanimidad, en los casos de despido causado y fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la reposición, ¿no? En el empleo, además, podrá acumular simultáneamente el pago de la indemnización por daños y perjuicios sufridos, lucro cesante, lucro emergente o daño emergente y daño moral. Entonces, la Corte Suprema en este pleno indica que esta indemnización sustituye las pretensiones por remuneraciones de vengados. Es que te doy la indemnización, pero olvídate de cualquier pago adicional. Esa es un poco la forma de compensar esta fórmula, ¿no? Y obviamente ha habido una discusión porque también una de las formas de reparación es el lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Lo dejado de percibir producto del daño, en este caso del despido. ¿Qué hacían algunos jueces? Calculaban. ¿Cuántos meses estuvo sin trabajo? 10. ¿Cuánto ganaban? 2.000 soles. Multiplicamos y ese monto era el que se calculaba como remuneraciones de vengadas. Después de eso ha habido una serie de críticas y debates porque se ha considerado que, ¿no? De manera así objetiva, doctores, que el lucro cesante no es lo mismo que las remuneraciones dejadas de percibir. La jurisprudencia más reciente, la más actual, ha concluido eso. No podemos equiparar lo que dejó de percibir un trabajador, multiplicarlo con la remuneración y cómo sale el monto. No se puede, porque ha considerado la Corte Suprema que si así fuera, se estaría desnaturalizando la esencia misma de la pretensión.
Tan sencillo como ello. Ahora, ¿se deben equiparar los salarios caídos o las remuneraciones devengadas con el lucro cesante? Yo estoy de acuerdo con que no, tienen naturalezas diferentes. Para eso habría que usar el Pleno Nacional de Tacna en consonancia con el Pleno Nacional de Chiclayo del 2019 y 18 respectivamente, en donde se indica que las remuneraciones dejadas de percibir pueden ser utilizadas como una idea de partida, más no como una idea definitiva para calcular los daños y perjuicios, específicamente el lucro cesante, ¿no? Entonces, queridos doctores, culminando, ¿es posible que hablemos de el pago de las remuneraciones devengadas en caso de despido incausado y fraudulento? Lamentablemente, no. De hecho, hoy por hoy, muchísimas demandas que se plantea el incausado o el fraudulento acumulan como una pretensión la indemnización por daños y perjuicios, específicamente lucro cesante, específicamente daño moral y en algunos daño emergente también. Y ya los abogados creo que en su mayoría hemos entendido de que no podemos pedir lucro cesante solamente con el simple cambio entre lo que se daba en un primer momento respecto de lo otro. Sin embargo, este pleno, miren ustedes, el quinto pleno, ¿no? Ha hecho una precisión, un voto del doctor Omar Toledo, juez supremo, que sostiene que, a su vez fue apoyado por otros magistrados, que sostiene que en los procesos de reposición por despido incausado y fraudulento el trabajador tiene derecho al pago de las remociones devengadas. Es decir, a diferencia de la mayoría, él considera de que no es posible descartar el pago de las remuneraciones devengadas. ¿Por qué? Porque él indica de que el despido incausado y fraudulento lesiona un derecho fundamental, el derecho al trabajo, y por lo tanto, ¿no? Debería tener un mismo tratamiento que el despido nulo. Y el despido nulo sí autoriza las remuneraciones devengadas o dejadas de percibir. Interesante criterio. Lamentablemente no ha sido el mayoritario, pero yo creo que se podría zanjar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema. Lamentablemente eso no ha sucedido y hoy por hoy la Corte Suprema ya con un criterio prácticamente uniformizado ha sostenido que alguien que es despedido de forma incausada o fraudulenta no tiene derecho a las remociones de bengala, solo tiene el derecho a la indemnización por daños y perjuicios, específicamente al lucro cesante. Tema discutible, tema debatible, por supuesto que sí. Yo apoyo la postura del doctor Omar Toledo. Considero de que deberíamos equilibrar estos dos tipos de despido porque tienen el trasfondo un mismo objetivo, proteger derechos fundamentales. Muy bien, queridos amigos, el tiempo es corto, me rijo por las reglas establecidas desde un primer momento, tratando de ser precisos con el tiempo. Yo quiero agradecerles a todos los que han podido escuchar en esta hora esta exposición, he tratado de resumir en lo más que se ha podido, porque quiera que no es un tema que nos da espacio para hablar mucho más, para tocar diversos puntos adicionales, pero claro, tenemos que ajustarnos a las reglas impartidas desde un inicio. Entiendo que hay una rueda de preguntas, yo encantado de resolverlas, pero por lo demás quiero agradecer su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Seminario, por tan didáctica ponencia, por los ejemplos, por la presentación en sí. Queremos agradecer también hemos registrado más de 1.400 personas conectadas en esta tarde. La verdad que es un número significativo también y eso refleja pues la importancia de este tema que tiene para todos ellos. Informarles también a los usuarios que están en sala que el doctor nos ha dado el ok respectivo para poder socializar el importante material que ha tenido hoy a bien compartir. Doctor, rápidamente quiero compartir algunas de las preguntas que nos ha realizado nuestro atento público y voy a empezar por la siguiente pregunta. Estimado doctor, ¿cuál es el impacto de la reposición laboral en la gestión de recursos humanos de las empresas? A ver, definitivamente la pregunta es bastante interesante porque no menciona al Estado, menciona a las empresas, ¿no? El impacto en el Estado es muy fuerte, definitivamente, pero también hay que entender que el tema presupuestal no es ni será jamás un eximente
de derechos irrenunciables. Y eso lo voy a trasladar en el ámbito privado. ¿Hay un impacto? Sí, claro que sí. Porque si yo, digamos, soy obligado, entre comillas, por una orden judicial a contar o seguir contando con alguien con quien yo ya no debería tener ninguna relación porque fue despedido, eso obviamente genera un trastoque porque tengo que a veces crear una plaza o rotarlo a otra plaza, generar todo un movimiento interno que no siempre es bien visto, incluso por los propios trabajadores que se mantienen o que han sucedido a quien ha sido despedido. Pero si nos preocupamos por el futuro y no analizamos el presente del caso, donde de repente es evidente que hay una transgresión al derecho al debido proceso o al derecho al trabajo en sentido propio, pues claramente estaríamos dando un mayor valor a eso que al derecho al trabajo, que es un derecho fundamental, que es un derecho de primer orden, que le permite al trabajador poder retomar su puesto y por lo tanto su remuneración, ¿no? Entonces, definitivamente hay un impacto, pero es un impacto que es generado por las propias decisiones erróneas de los empleadores privados. Si hubieran actuado conforme al derecho, conforme a la ley, el Poder Judicial hubiese desestimado la demanda. Por eso les decía al inicio, ¿no? Si tú haces un despido justificado, un despido arreglado derecho, un despido cumpliendo cada una de las etapas, no tienes nada de qué preocuparte. Tranquilo. Esa demanda va a ser desestimada, pero si finalmente es declarada fundada es porque algo hiciste mal. Y ante eso hay que asumir una consecuencia. Muchísimas gracias, doctor. Otra de las consultas que quisiera compartir es la siguiente. Bueno, lo felicitan por su presentación y preguntan, ¿cuál es el fundamento jurídico normativo para un despido con causa debido a faltas reiterativas, siendo que, por ejemplo, la empresa no cuenta con un RIT actualizado, siendo este, o sea, el RIT, entregado al trabajador en el año 2019 aproximadamente? Ok. A ver, vamos a tratar de contextualizar la pregunta porque me parece que está un poco incompleta. El artículo 25 del decreto legislativo 728 contempla una lista, un catálogo de faltas graves. ¿De acuerdo? Y una de ellas es justamente el quebrantamiento de las normas establecidas en el RIT. RIT que mayormente, en la mayoría de casos, pues está desactualizado, como dice la pregunta, ¿no? Pero si no tienes un RIT, digamos, consistente, completo, lo que te quedaría es cerrar tu posible imputación o imputaciones de faltas graves conforme al artículo 25. No te dejes de fiar de tu RIT porque si está desactualizado, no contiene información valiosa, lo único que te va a respaldar es lo que está en el artículo 25. Entiéndase faltas graves, salvo que tu sustento del despido tenga que ver con otros dos supuestos, como lo dije al inicio, por la condena de un delito, por un delito doloso o la inhabilitación administrativa. Pero si no estás en ninguno de esos dos casos, vete a las conductas consideradas como faltas graves en el artículo 25 del decreto legislativo 728. Muchas gracias, doctor. Otra de las consultas que nos realizan es la siguiente. Doctor, ¿qué retos se enfrenta la aplicación de la reposición laboral en la práctica judicial y administrativa? A ver, esa es una pregunta muy buena porque el reto mayor y que sigue existiendo durante mucho tiempo y seguirá de repente muchos años más es hacer efectiva la ejecución de las sentencias. Incluso entes privados, empresas privadas son renuentes a acatar las órdenes judiciales, pese a que la ley orgánica del Poder Judicial en su artículo 4 obliga a que todos cumplan estrictamente con las sentencias, con las resoluciones judiciales en general. Y miren ustedes, no solamente la ley orgánica, es la propia Constitución Política, 139, inciso 2. ¿Qué nos indica nuestra norma suprema? Que tienes que acatar todas las órdenes judiciales. Entonces yo creo que ese reto de hacer efectiva la ejecución de las decisiones adoptadas por un juez en una reposición es, bueno, fue, es y será por mucho tiempo uno de los principales retos de la judicatura. Muchas gracias, doctor. Consulta lo siguiente, doctor, muy buenas tardes. ¿Un trabajador locador de servicio puede ser despedido
por tener un proceso de alimentos? Ajá. La respuesta es no. Para empezar, un locador como tal no es un trabajador. En consecuencia, no lo puedes procesar disciplinariamente. Si lo haces, estarías implícitamente reconociendo que es un trabajador. Y luego él te puede demandar beneficios sociales, incluso si lo despides, te va a demandar despido arbitrario o incausado y demás. Y te aseguro que te va a ganar el proceso. Desde ahí ya tenemos un problema, que está equivocada la fórmula de contratación. Y peor aún, si tú lo procesas disciplinariamente, estás aceptando que es un trabajador. Y al ser un trabajador, obviamente, hay que seguir todo un procedimiento, ¿no? Una serie de etapas. Tendrías que dárselas para que pueda defenderse, para que no haya vulneración a su derecho al trabajo. ¿Sí? Segundo punto, ¿tener un proceso de alimentos en marcha es una causal de despido? La respuesta es no, no es una causal de despido. No está establecida en la ley, pero sí está en la ley la condena penal por delito doloso. Si esa persona llegara a ser condenada en un proceso penal de omisión a la asistencia familiar, la cosa cambia. Pero no basta con una condena en primera instancia, tiene que ser una condena firme. Si hubiera algún trabajador que se encuentra en esa situación y el empleador tomara conocimiento, puede despedir. El problema es que eso sería contraproducente por una obvia razón. Si yo soy un trabajador formal, me pueden descontar de planilla y así me evito evadir el pago de mi pensión alimenticia. Esa es una. Dos, si me quitan el trabajo, ¿cómo voy a pagar la pensión? O sea, me parece que sería un poco contradictorio, porque si me despiden, que es mi principal fuente de ingresos, mi trabajo, ¿cómo pago las pensiones que debo? Alimenticias, ¿no? Entonces, creo que eso amerita ahí tener en cuenta esa idea de una cuestión de razonabilidad y proporcionalidad. Muchas gracias, doctor, por absolver esa consulta también. Em, Otra pregunta que nos realizan es la siguiente. ¿Considera, doctor, que es inconstitucional el hecho que no se otorgue indemnización por despido arbitrario a un trabajador de confianza? No solamente considero que es inconstitucional, considero que es inconvencional, que está transgrediendo manifiestamente lo establecido en el artículo 7, literal D del Protocolo de San Salvador, norma internacional ratificada por el Perú. ¿Qué nos indica esa norma? Que todo trabajador, no excluye a los de dirección o de confianza, porque no podemos excluir donde la norma no excluye expresamente, debe gozar de cualquiera de las dos formas de reparación frente a un despido incausado, ya sea la reposición o la indemnización. Si todos concluimos de forma pacífica de que no es posible reponer a un trabajador de confianza, podemos dejar abierta la puerta para discutir la indemnización. Personalmente considero que sí es posible indemnizar a un trabajador de confianza. Lamentablemente, digamos, la mayoría opta por la decisión de que no es posible indemnizar. Yo considero que eso es inconvencional, es inconstitucional porque transgrede el artículo 27 de la Constitución. El problema es de que muchos dicen, pero entonces cualquier persona que ocupe un cargo de confianza y se le retire la confianza se considera un despido arbitrario y por lo tanto hay que indemnizar. Pero es que es lo que corresponde. Eso es lo que manda la normativa cuando hablamos de despido arbitrario. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pasando también a las últimas consultas para poder respetar el tiempo tanto de usted como de nuestros participantes, le comparto la siguiente consulta. Doctor, ¿qué tendencias jurisprudenciales se vislumbran en los próximos años en torno al despido arbitrario? Muy buena pregunta. A ver, yo avisoro dos cosas muy probables. Primero, ir ganando una especie de institucionalización y ampliación de su razón de ser de lo que viene a ser el ya conocido despido lesivo de derechos fundamentales. Avisoro un desarrollo jurisprudencial, sobre todo el Poder Judicial, bastante amplio, bastante objetivo, bastante riguroso, si se quiere, porque ya no solamente debemos enfocarnos en el derecho al trabajo como tal, sino también en otras formas
de protección de los trabajadores, entre ellos en sus derechos no específicamente laborales. El segundo punto que avisoro con bastante, digamos, certeza, más allá de las modificaciones que se puedan hacer a nivel sustantivo o procesal, me parece que en algún momento vamos a tener por fin reconocido de forma expresa al despido incausado y el despido fraudulento, de repente a nivel legislativo, de repente a nivel de un pleno casatorio, ya no tanto jurisdiccional, que tienen un valor menor al pleno casatorio, que nos pueda dar algunas luces, ¿no? Y uno que ya es prácticamente una realidad, aunque no se va a ver mucho en el ámbito laboral, sino civil, es el tema del daño moral, ¿no? ¿Qué entender por daño moral? ¿Hasta dónde debe llegar el daño moral? ¿Cuál es la forma de interpretar el daño moral y cómo reparar un daño moral? Hubiese sido interesante que eso lo haga la Corte Suprema, pero de una sala laboral. Lo va a hacer una sala civil. Y evidentemente la interpretación, el criterio, el pensamiento es muy distinto entre uno y otro supuesto, ¿no? Entonces, digamos que es algo que ya es una realidad, pero de repente en su momento también lo pueda acoger las salas laborales de la Corte Suprema. Muchas gracias, doctor. Y comparto la siguiente consulta. ¿Qué recomendaciones podría dar a empleadores y trabajadores frente al actual panorama jurisprudencial? Bueno, la jurisprudencia es una fuente del derecho, y si es de la Corte Suprema o del TC, mucho mejor. Son altas cortes que buscan unificar sus criterios, que buscan dar un mensaje al país, que buscan dar un razonamiento digamos, al escenario de litigio y de las discusiones jurisdiccionales, ¿no? Me parece que empaparse o hacer suyo una especie de backup o, digamos, de listado de jurisprudencia es necesario. La jurisprudencia nos enseña mucho, nos da un panorama de cómo interpretan los jueces las normas, cómo la aplican en ciertos casos, bien que mal, aprendes, aportas y por supuesto también estás sujeto a la crítica, ¿no? Entonces, empaparse de una buena cantidad de sentencias te va a ayudar a eso, te va a ayudar a tener un criterio más objetivo. La Corte interpretó así, el Tribunal Constitucional interpretó de esta forma, la Sala Laboral de Lima tal interpretó de esta manera. Y obviamente te ayudaría a que si se llega a presentar un caso similar tengas cómo defenderte, ¿no? Entonces, me parece que mi recomendación sería por ahí, ¿no? Empaparse de todas las sentencias que se publican diariamente en el boletín del peruano y también en internet, ¿no? Ahora que tenemos acceso directo, tener ahí tu vacá, tu lista de sentencias siempre será bienvenida. Muchas gracias, doctor. Y quiero pasar a la última consulta que la han realizado con mucha insistencia. Estimado doctor, ¿es justificado el despido por no cumplir metas relacionado al ámbito financiero? De ser así, ¿en qué categoría de despido se ubicaría? Bueno, esa es una pregunta que me apena mucho decir, pero la respuesta es sí, sí está tipificado como un supuesto para despedir de manera correcta, de manera legal, de forma, digamos, arreglada a derecho a un trabajador. Y eso lo establece el artículo 31 y 32 del decreto legislativo 728, ¿no? Em, de hecho, el primer párrafo del artículo 31 sostiene lo siguiente, ¿no? Que se le debe otorgar al trabajador 30 días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. Si tú en 30 días no corriges tu productividad, el empleador va a estar totalmente habilitado para despedirte. Legalmente es así, pero ¿qué encontramos en la práctica? Que hay veces que esas exigencias son totalmente irracionales. Te ponen unas metas que creo que ni el mejor vendedor del Perú los va a lograr. Y eso pasa mucho en las entidades financieras, digo porque tengo experiencia en ese ámbito. Y sé cómo es, que te ponen metas que a veces
son prácticamente inalcanzables y a veces se agarran de ahí para tener un supuesto para despedir al trabajador. Pero si lo vemos de una perspectiva legal, está reconocido como tal en nuestra legislación. Criticable, por supuesto. Reprochable, desde la visión de la proporcionalidad y razonabilidad, creo que tendría un buen sustento. Pero ya es también una situación de que tú puedas, pues, conversar con tu empleador o veas la forma de hacerle entender de que no es que haya una baja productividad de tu parte, sino que realmente, pues, no hay las condiciones para poder alcanzar las metas que se han pactado. Muchísimas gracias, doctor Seminario. Hemos llegado a la etapa final de esta actividad. Esperamos que se haya sentido a gusto esta tarde. Muchas gracias también a las personas que nos han acompañado, una sala de más de 1.400 personas. Y bueno, doctor, esperamos contar quizás con su participación en otra oportunidad. Este es un espacio donde podemos abordar diversos temas en esta materia. Le cedo estos últimos segundos, doctor, para que pueda despedirse del público. Muchas gracias. Yo quiero, en realidad, Jimmy, y a todos mis colegas, amigos que están acompañándonos, extenderles un sincero agradecimiento, porque sé que a veces no es fácil por temas de trabajo, por temas familiares y demás, estar conectados a una clase virtual, pero creo que el esfuerzo que han dado todos, el tiempo que le han dedicado, dice mucho también de cada uno de los presentes. Yo agradezco, de verdad, con total aprecio al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia por la invitación. Quedo desde ya mi compromiso, estar a cualquier otra oportunidad que ustedes consideren contar con mi presencia, yo encantadísimo. Aprender es un deber de nosotros los abogados. Actualizarnos es un deber mayor. Y como ya sabemos que hay ciertos cambios que se hacen constantemente, estos espacios académicos es los que debemos aprovechar para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento profesional. Para aquellos que no son abogados, de repente por ahí logro que algunos se enamore del derecho del trabajo y bienvenido sea, porque de eso se trata también. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Seminario. Que continúe teniendo usted una muy buena tarde y muy buenas tardes con todos. Hasta el próximo lunes. Gracias, permiso.